Y es uno de los datos más importantes del día en materia económica. Hablamos de esta decisión por parte de los Estados Unidos de bloquear prácticamente lo que son las exportaciones argentinas de biodiesel a ese país. ¿Qué hizo los Estados Unidos? Anunció en el día de ayer, lo que es el Departamento de Comercio, que va a aplicar lo que es un arancel para lo que son las importaciones de este combustible de prácticamente un 57% en promedio. El dato aquí central tiene que ver con esa decisión en función de lo que dice los Estados Unidos es la producción argentina subsidiada de biodiesel, algo que obviamente se rechaza. Estamos con Daniel Aprile, que tiene más información para este tema. Daniel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Julián? Buen día. Bueno, exactamente, Estados Unidos aplicó un arancel realmente muy alto, muy fuerte, que deja fuera del negocio el ingreso del biodiesel argentino en los Estados Unidos. Un dato primero, en Estados Unidos el consumo de biodiesel es realmente muy grande, muy alto, por eso estaba entrando muchísimo biocombustible desde la Argentina para abastecer ese mercado, que utilizan, por ejemplo, en gran cantidad de los medios de transporte públicos en ese país. Ahora, ¿impacta esto en la Argentina? Desde ya que sí, es un negocio millonario que Argentina pierde, de 1.200 millones de dólares, y además tenemos que agregarle que la industria del biodiesel está sufriendo también consecuencias similares por otra denuncia que hay en la Unión Europea. Los dos grandes mercados del biodiesel son Estados Unidos y Europa. Los dos están perdidos prácticamente para nuestro país, por eso es que hay una gran capacidad ociosa en la industria del biodiesel. Ahora, la gran pregunta es, ¿están subsidiadas realmente los negocios del biodiesel en la Argentina? Y la respuesta es que sí. Cuando uno aplica retenciones diferenciadas en una serie de productos, por ejemplo, diferenciadas en el caso del biodiesel, que hoy por hoy tiene una retención para exportar de la Argentina hacia el exterior del 6%, y unas retenciones del 27% para el aceite de soja, que es el insumo con el cual se hace de biodiesel, indudablemente está generando una situación de desfasaje que hace que haya una especie de subsidio interno para la promoción del biodiesel. De hecho, en la Argentina la industria del biodiesel empezó a tener mucho rebote y mucho revuelo después de que se aplicaron las retenciones a la soja en la Argentina. Así que, ¿existe ese subsidio? La respuesta interna es que sí. Ahora, la discusión está planteada, Argentina tiene un reclamo hecho ante la OMC, ese reclamo incluso hasta es favorable en algunos puntos. Lo que discute Argentina es la medida en que se calcula ese impuesto y otras cuestiones menores. Ahora, en concreto, perdimos el negocio del biodiesel a los Estados Unidos. En octubre hay una definición concreta sobre si hay dumping o no, pero la realidad es que se pierde este negocio. Y uno piensa rápidamente, quizás no es el mejor momento para esta decisión de los Estados Unidos, pero uno piensa, no le podemos exportar limones, no podemos exportarle cerdo tampoco, carne vacuna, ingresa la carne de cerdo de los Estados Unidos, perdemos también el negocio del biodiesel. Bueno, las relaciones con los Estados Unidos evidentemente no son lo que están planteando, o por lo menos lo que esperan que sea de parte del gobierno, ¿no? Dani, yo lo que te quiero mencionar es esto, porque, a ver, desde el punto de vista económico, uno podría decir que si el Estado argentino, el gobierno en este caso, aplica un impuesto, que es en definitiva lo que son las retenciones, es decir, vos sos mucho más caro para exportar porque te cobro retenciones y sobre eso después tenés que colocar tu producto en el exterior. Digamos, si le cobra retenciones a las exportaciones de granos, pero le cobran menos retenciones a las exportaciones de biodiesel, la realidad es que desde el punto de vista económico uno podría pensar que quizás eso no podría ser entendido como un subsidio, por lo menos en un sentido totalmente estricto. En todo caso, no estás penalizando tanto a lo que es la producción de biodiesel como si estás penalizando a lo que es la producción de granos en la Argentina. Pero digo, de ahí a considerar que estás bajando a propósito los costos de la industria para ganar un mercado, me parece que ahí hay una distancia que de mínima habrá que contemplar, ¿no? Sí, sin duda. Lo que pasa es que se genera un diferencial de cerca de $130 si uno toma en cuenta el precio de venta de tonelada de aceite de soja y después toma el precio de venta de tonelada del biodiesel. Entonces los americanos, y de hecho los europeos también lo dicen, no puede ser que se genere ese desfasaje porque están entrando a nuestro mercado a un precio prácticamente menor al de nuestros costos de producción. Ahí es donde nace incluso la denuncia del dumping que hace la Unión Europea ante la OMC y que hace también Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos todavía no lo resuelve, lo va a resolver en octubre. Pero mientras tanto, como se dan cuenta de que está
ingresando mucho biodiesel de la Argentina a los Estados Unidos y eso parece sospechoso. Lo mismo hace Indonesia, hace algo muy similar a lo que hace la Argentina. Dicen, bueno, por ahora les ponemos unos aranceles altísimos. Hasta ahora Estados Unidos cobraba el 4%. Hoy cobra un promedio o va a empezar a cobrar un promedio del 57%. Es decir, no quieren biodiesel. Por si alguien se quedó pensando que esto es moneda de cambio porque nosotros ahora les vamos a enviar limones a los Estados Unidos. Yo se lo decía a Juli previamente, estamos hablando de un monto, de un movimiento en lo que tiene que ver con los limones de 50 millones. ¿En los limones? Sí, contra 1.100, 1.200. Sí, 50 siendo muy generoso. Bueno, siendo muy generoso. Sí. Que además, no sé si ya comenzamos a mirar. No, dicen que el año que viene. Bueno, por eso. Entonces, que incluso se podía llegar a demorar. Sí. O sea, si alguno se quedó contento por esa noticia y pensó que ese era un avance en la negociación con los Estados Unidos, no fue así, sino que por el contrario, ahora hay 35.000 puestos de trabajo en riesgo por la cantidad de, ganado porcino, de cerdo concretamente, que podría ingresar proveniente de los Estados Unidos, algo que nosotros no necesitamos. Sí, las relaciones con Estados Unidos no están siendo lo más favorables para la Argentina. Esa es una realidad. El negocio que era importante tratar y cerrar cuando Macri viajó en abril a los Estados Unidos era el del biodiesel y el de la carne vacuna. De los dos, 0 por ahora. Sí el de los limones, pero es una negociación que viene desde hace unos 10 años, con mucha gente de Cancillería. La realidad, y te dejo este dato simplemente para terminar, hay mucho enojo por parte de agroindustria también, con otra gente del propio gobierno. ¿Por qué? Porque los dejan afuera de muchas negociaciones. Y eso es algo que también pasaba en el gobierno anterior y era sumamente criticado. Decían, no puede ser, la agroindustria está siempre afuera de las negociaciones. Había mucha preponderancia del área de economía el gobierno pasado. Bueno, ahora pasa algo muy similar con otros ministerios. El enojo está en agroindustria, ¿por qué? Porque las consecuencias son justamente estas. Bien, gracias Daniel.